Bueno, entonces ahorita tenemos al doctor Víctor Castillo. Él es licenciado en Arqueología de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría y un doctorado de la Escuela de Antropología de la Universidad de Arizona. Ha sido investigador postdoctoral en el Instituto de Arqueología de la Universidad Jagellónica de Cracovia y actualmente es profesor asistente de investigación de la misma universidad. Así que damos inicio con la plática de algunos comentarios sobre las cronologías del periodo postclásico en las tierras altas mayas. Muy buenas tardes, señores y señoras. Muchas gracias a los organizadores y a la Universidad del Valle por acogernos y felicitaciones a la Academia de Geografía e Historia por 100 años de aportes a la sociedad guatemalteca. Y ya que estamos en este ejercicio de conmemorar ciclos de tiempos, pues quizás sea una buena idea ver hacia atrás y tratar de entender cómo los historiadores, cómo los arqueólogos segmentamos el tiempo y construimos narraciones sobre esos segmentos que nosotros establecemos para tratar de entender el pasado. Y qué mejor que hacerlo con el periodo posclásico, un periodo de nuestra historia que tiene un pie en la historia y otro en la arqueología. ¿Y por qué el periodo posclásico? En el área maya, el periodo posclásico ha sido considerado como un tiempo de decadencia cultural, caracterizado por la predominancia del militarismo. Esta visión sin duda es una herencia de la influyente narrativa de la historia antigua elaborada por Eric Thompson, la cual persiste de una manera u otra en los estudios mayas. En particular, la división del periodo posclásico en el área maya en dos grandes subperiodos, tardío y temprano, sigue la propuesta fundamental de Thompson, quien tomó como base para su segmentación de la historia precolonial tardía de los mayas los diversos grados de intensidad de la influencia mexicana, entre comillas, en el área maya. Para el caso de las tierras altas mayas, los documentos escritos por los mismos mayas del siglo XVI han servido de base para elaborar fases y periodos arqueológicos, en donde se ha pretendido encontrar correspondencias cronológicas entre los materiales arqueológicos diagnósticos y los eventos registrados en las crónicas quiché y cachiquel principalmente. Por otra parte, diversos proyectos de investigación arqueológica han producido a lo largo de casi 100 años de investigación diferentes periodizaciones para este periodo, lo que ha creado una confusión al momento de establecer comparaciones entre regiones y sitios. Frente a este impreciso panorama cronológico, esta presentación tiene varios objetivos. Primeramente, se ofrece una perspectiva breve pero comprensiva sobre las diferentes cronologías regionales para el periodo posclásico en las tierras altas mayas. Discutimos evidencia para sostener la existencia de un periodo posclásico medio y proponemos que el periodo posclásico tardío fue en realidad un periodo de muy corta duración, quizás no más de 100 años. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Eric Thompson y por qué es tan importante su propuesta? De acuerdo con Thompson, la historia de los antiguos mayas podía dividirse en 4 grandes periodos: el formativo, el de series iniciales, que es lo que hoy llamamos clásico, y el periodo mexicano y el periodo de absorción mexicana. Estos dos últimos periodos corresponden a la tradicional división para las tierras altas mayas del periodo posclásico temprano, que va más o menos del año 900 al 1250, y el posclásico tardío, de 1250 a 1550 aproximadamente. En la visión de Thompson, el periodo que siguió al fin del clásico fue un tiempo de degradación cultural causada por la migración al área maya de grupos extranjeros procedentes del centro de México a través de la costa del Golfo. Desde una perspectiva arqueológica, durante el periodo mexicano, lo que llamamos ahora el posclásico temprano, aparece en la cerámica plomizo tojil, muy característica porque tiene este color naranja gris y que tiene estas efigies también muy llamativas, y también aparecen los metales en este periodo mexicano de Thompson. Según Thompson, las tierras altas experimentaron en este periodo un cambio en el patrón de asentamiento con el abandono de los centros ceremoniales abiertos y el surgimiento de centros fortificados en posiciones defensivas.
Thompson basó su fechamiento para este periodo en la información etnohistórica que fecha los establecimientos de los Itzá mexicanizados, entre comillas, en Chichén Itzá, y el abandono de esta gran urbe de acuerdo a fechas obtenidas a través de una correlación entre el calendario cristiano y la cuenta corta de Catunes. Siguiendo a Thompson, en el periodo de absorción mexicana, lo que ahora llamamos el posclásico tardío, las influencias mexicanas foráneas se atenuaron gradualmente hasta convertirse prácticamente en una tradición de élite que valoraba la reminiscente influencia tolteca en una sociedad típicamente maya. En términos de materiales arqueológicos, este periodo es un horizonte post-plomizo donde continúan los metales y para el caso de las tierras altas mayas se caracteriza por esas vajillas cerámicas, lo que comúnmente llamamos fortaleza, que es una cerámica blanco sobre rojo, y la famosa cerámica polícroma, que comúnmente llamamos chinautla, polícromo. Entonces, estos son los dos grandes marcadores diagnósticos de estos dos periodos. Para el caso de las tierras altas mayas, la influencia de las teorías de Thompson va más allá de la periodización del periodo posclásico. La propuesta de Thompson de una migración maya de putunes chontales, por ejemplo, fue retomada en la segunda mitad del siglo XX por etnohistoriadores y arqueólogos, quienes propusieron la llegada de mayas chontales toltequizados o epitoltecas al altiplano guatemalteco procedentes de la costa del Golfo de México. Los trabajos etnohistóricos y arqueológicos llevados en la cuenca central de Quiché, liderados por Robert Carmack, arrojaron importantes datos desde marcos metodológicos diversos, si bien a veces las interpretaciones planteadas desde diferentes disciplinas ofrecieron conclusiones conflictivas. A grandes rasgos, Carmack siguió al pie de la letra las reconstrucciones históricas de Thompson sobre la llegada de mayas chontales de la costa del Golfo a través de las cuencas de los ríos Usumacinta, Pasión y Chixoy, lo que podemos ver en esta gráfica, ¿no? Para proveer a esta narrativa de un marco temporal, Carmack desarrolló una cronología para la historia quiché, basada en la sucesión dinástica de generaciones de gobernantes. De acuerdo con esta reconstrucción, la entrada de los ancestros quiché a las tierras altas mayas guatemaltecas podía fecharse convenientemente hacia el año 1250, es decir, hacia el inicio del periodo posclásico tardío, y no para el posclásico temprano, que era lo que había propuesto Thompson. Con base en esta cronología, Carmack y otros autores han fechado eventos históricos mencionados en las crónicas mayas de tierras altas, tales como la migración desde Tula, la fundación de las capitales de la Confederación Quiché o la expansión de los quiché por el altiplano guatemalteco. Y esta es la reconstrucción que hizo Robert Carmack. No fue el primero en ensayar con este método. Robert Wauchope también antes ya había establecido estas cronologías en base a la sucesión de gobernantes quichés. Incluso Fray Francisco Jiménez se había aventurado ya a establecer estas secuencias de gobernantes. Lo interesante de estos aportes es que, aunque son aportes etnohistóricos, han condicionado las cronologías que han establecido los arqueólogos. Y aquí les traigo un compendio de estas cronologías que se han establecido a base de investigaciones regionales de gran escala. Básicamente todos siguen la propuesta principal de Thompson de establecer dos periodos de influencia mexicana en las tierras altas mayas. El trabajo de Ledyard Smith en su legendaria expedición por las tierras altas tomó en cuenta los materiales arqueológicos. Él realizó varias excavaciones, pero decidió seguir la propuesta que ya había establecido Thompson, es decir, no utilizó los materiales arqueológicos para establecer una cronología arqueológica. Lo mismo que Stefan de Boreghi en la primera gran síntesis que tenemos de la arqueología de las tierras altas en el Handbook of Middle American Indians, estableció también una cronología similar. Luego tenemos estas cronologías que integran datos arqueológicos y etnohistóricos, en especial la propuesta de Brown, que fue el arqueólogo del proyecto de Robert Carmack, cuyas reconstrucciones arqueológicas contradicen totalmente lo que Carmack propuso en términos de la secuencia de ocupación de Quiché. Pero tenemos luego la propuesta de Ishon, que tiene la ventaja, que tiene el respaldo de tener fechas de carbono 14 para poder respaldar la segmentación del periodo posclásico en tres grandes secciones. Y noten que estos autores utilizan el término epiclásico para referirse al posclásico temprano, porque ellos ven una gran conexión todavía con los patrones sociales de la vida del periodo clásico. En este trabajo, siguiendo la propuesta de la cronología de Ishon, proponemos homologar estas tres divisiones que ellos establecieron, la misión científica francesa estableció para Quiché y la cuenca del río Chixoy,
el epiclásico, posclásico y protohistórico, como posclásico temprano, posclásico medio y posclásico tardío, aunque con rangos temporales diferentes. Con este fin, algunas aclaraciones son necesarias para la estandarización de la nomenclatura de estos subperiodos, particularmente en lo que respecta a este periodo intermedio entre el posclásico temprano y el posclásico tardío, es decir, entre los contextos donde tenemos la cerámica plomiza y la cerámica polícroma tardía. Entonces, ¿podemos hablar de un posclásico medio? La transición entre los contextos asociados a la cerámica plomizo-tojil del posclásico temprano y aquellos asociados a la cerámica blanco sobre rojo y polícromo del posclásico tardío no ha sido suficientemente investigada. Esta transición era ya una preocupación presente en las investigaciones pioneras de Robert Wauchope, quien excavó en Cumarcaj, quien se preguntaba si el cambio en estas vajillas diagnósticas de las facetas tempranas y tardías del posclásico fue inmediato, si hubo un hiato o si existió algún traslape temporal entre ellas. Hay evidencia para sostener que entre el fin del horizonte plomizo y el surgimiento de los marcadores diagnósticos del posclásico tardío mediaron quizás 2 o 3 siglos, lo que llamaríamos el posclásico medio, aunque para ello hay que escudriñar información específica procedente de sitios particulares antes que de grandes síntesis regionales. Es probable que este periodo haya iniciado con el abandono de grandes asentamientos que tuvieron ocupación y actividad durante el horizonte plomizo. El abandono de estos sitios está ejemplarmente ilustrado por el cese de la actividad constructiva en Zacualpa, un importante centro en el Quiché, el abandono de los encuentros, otro sitio también con abundante ocupación del posclásico temprano, y algo similar se observa en el abandono de Panzac, por ejemplo, el gran centro rector en San Andrés Sajcabajá durante el horizonte plomizo. Esto conllevó al establecimiento de nuevos sitios, el caso de los cimientos Chustumes ejemplar, por ejemplo, donde tenemos una fecha de radiocarbono para alrededor del año 1100 después de Cristo. Nuevos centros surgieron durante el posclásico medio en la cuenca del río Chixoy, sin duda alguna bajo el influjo del importante centro de Cahuinal, hoy sumergido por la presa del río Chixoy. De acuerdo con Ishon, la edificación de Cahuinal implicó el establecimiento de un gran centro cívico y ceremonial, probablemente alrededor del año 1150 o 1200, fechas propuestas gracias a una datación por carbono 14 que procede de la versión más antigua de la pirámide más grande del sitio. Las excavaciones en Cahuinal revelaron 2 fases de construcción asociadas a 2 estilos arquitectónicos diferentes, una división que según Ishon puede extenderse a todos los sitios que ellos excavaron en la cuenca del río Chixoy. En Cahuinal esta fase temprana está representada por la arquitectura de los templos piramidales con la utilización de bajareque, muros de adobe y una arquitectura característica de paredes verticales con cornisas, que es lo que vemos en esta estructura temprana. Es notable que los cambios en las técnicas de construcción y los estilos arquitectónicos tienen correspondencia con transformaciones sociales y religiosas más profundas, ejemplificadas por la sucesiva sustitución del templo de una sola cámara por templos gemelos, por ejemplo, sobre la misma plataforma, en el caso de Cahuinal. La fase más antigua, es decir, la asociada a la arquitectura de adobe y bajareque y al estilo de cornisas, es decir, lo que tenemos aquí, correspondería al posclásico medio que se propone en esta presentación. Evidencia convincente sobre la existencia de un periodo intermedio entre el horizonte plomizo y el llamado protohistórico también la encontramos en Zaculeu, un sitio con una ocupación continua de casi 1000 años, desde finales del Clásico temprano hasta inicios de la época colonial. Los arqueólogos que trabajaron en Zaculeu propusieron que el posclásico temprano podía dividirse en este sitio en 2 subfases. Podía dividirse en una faceta temprana caracterizada por la abundante presencia de cerámica plomiza y en una tardía en la que la cerámica plomiza desaparece por completo, pero en la que continuaron los cuencos trípodes que son muy típicos de las tumbas de Zaculeu con soportes zoomorfos y la presencia de metales. En términos de arquitectura, el posclásico medio en Zaculeu está representado lo mismo que en Cahuinal por mampostería recubierta con arcilla, el uso de adobe, bajareque y el aparecimiento de las cubiertas de estuco. En general, el posclásico medio en las tierras altas estaría caracterizado por el abandono o remodelación de importantes sitios del horizonte plomizo-tojil, el surgimiento de nuevos sitios, algunos en posiciones defendibles, el uso continuado de metales y vasijas trípodes con soportes zoomorfos y el surgimiento de estilos locales de arquitectura de adobe.
La existencia de un periodo posclásico medio que inicia alrededor del año 1200 nos lleva a cuestionarnos la extensión temporal del subsiguiente periodo posclásico tardío, también llamado protohistórico, cuyos inicios usualmente se fechan para el año 1200 o 1250. Una revisión de los datos procedentes de los sitios que presentan la típica arquitectura del posclásico tardío, la que está recubierta con una gruesa capa de estuco, revelan que en realidad tienen una ocupación muy corta, quizás no más de un siglo. Este es el caso, por ejemplo, de Isimché, de Chutinamit en Santiago Atitlán, Pueblo Viejo Chichaj, en San Andrés Ajcabajá, Chantla Viejo, en Huehuetenango y muy probablemente Cumarcaj, solamente por mencionar algunos. En el caso de Chantla Viejo, un sitio que excavamos hace algunos años, el cruce de datos arqueológicos e históricos indica que el sitio fue establecido como resultado de la expansión quiché en el altiplano y que al momento de la llegada de los españoles no había pasado más de una generación desde la fundación de este sitio. La fecha 1450, que es una fecha de radiocarbón propuesta por Alain Ichon para la fundación de Pueblo Viejo Chichaj, nos parece prometedora para delinear el inicio de este periodo del posclásico tardío. Saculeu, de nuevo, ofrece evidencias para delimitar el posclásico tardío como un periodo de muy corta duración. En sus valoraciones sobre la cronología de dicho periodo, los arqueólogos de la United Fruit Company que excavaron en Saculeu anotaron que la fase Shinabajul correspondiente al posclásico tardío fue una fase muy breve. Esto es particularmente notorio, por ejemplo, en la secuencia de construcción de la estructura 4. Lo que ustedes ven aquí, este es el dibujo de la trinchera que hicieron los arqueólogos que atravesó completamente la estructura. Toda esta estructura es del periodo posclásico, pero solamente podemos fechar con seguridad para el posclásico tardío la última fase constructiva. Esto es muy interesante porque Saculeu frecuentemente se considera como un sitio del posclásico tardío, un sitio de la época de la conquista, pero si revisamos el reporte de las excavaciones de Saculeu, nos damos cuenta que el volumen de las estructuras fue construido ya sea durante el clásico temprano o durante el posclásico temprano. Y la ocupación en realidad del posclásico tardío es ínfima, reducida a unas cuantas estructuras. Aunque se ha fechado el fin del posclásico tardío para el año 1524, fecha de la llegada de los españoles y sus aliados al centro de México, desde el punto de vista de la cultura material es probable que los cambios significativos se produjeron únicamente hasta alrededor del año 1550, cuando el proceso de reubicación de la población indígena en congregaciones coloniales se encontraba más o menos avanzado. Nuestros trabajos en Chantla Viejo revelaron que entre 1530 y 1550, es decir, durante las primeras décadas de la época colonial, el sitio fue incendiado, abandonado, reconstruido y remodelado varias veces, siguiendo los patrones constructivos de la arquitectura ceremonial del posclásico tardío. Es decir, lo que vemos en superficie es un sitio que nos parece típicamente prehispánico, pero en realidad son construcciones que se hicieron ya en la época colonial siguiendo el estilo típico de la arquitectura ceremonial precolonial. Es probable que otros sitios del tiempo de la conquista para los que hay documentación histórica de que fueron incendiados y que tuvieron episodios de abandono y de reocupación intermitente como Isimché y Cumarcaj, también experimentaron estos proyectos constructivos durante las primeras décadas de la época colonial y que las excavaciones que se realizaron en estos sitios hace muchas décadas hayan pasado por alto esta faceta tardía muy breve, donde los cambios en la arquitectura y la vida material aún guardaban continuidad con los patrones arquitectónicos precoloniales, si bien ya fueron construidos durante la época colonial. Desafortunadamente, el periodo posclásico de las tierras altas mayas sigue siendo poco conocido, ya que muchas investigaciones importantes fueron realizadas hace muchas décadas y los datos recopilados en ese entonces necesitan una actualización desde la perspectiva de los recientes avances en la arqueología maya. En espera de que eso suceda, abogamos por el abandono del término epiclásico, que se ha utilizado en algunas cronologías, el cual tiene connotaciones específicas en otras partes de Mesoamérica, y proponemos su sustitución por el de posclásico temprano. De la misma manera, el término protohistórico se presenta a confusiones de orden metodológico, ya que los datos arqueológicos pueden ser obligados a encajar en las narrativas históricas, sin mencionar el etnocentrismo del término respecto a la concepción del tiempo histórico. Por ello, el término protohistórico debe ser abandonado y sustituido por
la etiqueta más neutral de posclásico tardío, lo cual indica un panorama más acorde con las cronologías arqueológicas. Nuevas investigaciones sobre el posclásico podrán comprobar o rechazar las proposiciones que se han vertido en esta presentación, las cuales sin duda adolecen de ser el producto de una discusión selectiva de patrones observados interregionalmente. Mientras tanto, considérense estos aportes como propuestas e hipótesis para nuevas líneas de investigación. Muchas gracias por su atención.